Continuamos con la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, señor Rego Candamil, relativa a la posición del Gobierno español ante los anuncios intervencionistas, belicistas, anexionistas de apoyo a la limpieza étnica de los Estados Unidos de América. Por el grupo autor de la iniciativa y para la defensa de la moción, tiene la palabra el señor Rego Candamil. Grazas, señor presidente. Máis unha vez, moi boa tarde. Esta moción e a interpelación de que trae causa viñeron motivadas polas declaracións e decisións do novo presidente dos Estados Unidos de América e a conseguinte actuación da Unión Europea, particularmente porque resulta escandaloso que a Unión Europea continúa a comportarse no esencial como un vasalo fiel e sumiso do amo americano, mesmo cando pretende aparentar todo o contrario, cando pretende aparentar autonomía. A realidade é que as ameazas de Trump de se facer mesmo pola forza cun territorio como Groenlandia, que fai parte dun Estado da Unión Europea, non foron respondidas nin polos líderes dos Estados europeos nin pola propia Unión. Tampouco as ameazas á soberanía de Panamá en relación co canal. E nin mesmo o proxecto de tomar o control da faixa de Gaza procedendo a unha limpeza étnica total por medio da expulsión da poboación palestina a terceiros países mereceu o rexeitamento contundente da Unión Europea a pesar de constituir un evidente flagrante crime de lesa humanidade. Aliás, alentou a acción criminal de Israel que nas últimas horas rompeu a tregua en Gaza e asasinou máis de 400 persoas, como digo, en moi poucas horas. Parece evidente que a tan traída, elevada orde internacional baseada en regras non é igual para todos. As famosas regras úsanse como arma arreboladiza contra os países máis débiles ou contra aqueles que non se someten aos ditados do imperialismo. Para os poderosos e os seus protexidos, por caso os Estados Unidos de América ou Israel, as regras non contan e a Unión Europea tampouco as reclama. Hoxe, o vello imperialismo norteamericano actúa con máis arrogancia do que nunca, mas non é porque se sinta máis poderoso e reforzado, ao contrario, é porque se acha nunha fase de declinio e decadencia en que ve amenazada a súa hexemonía polo avance dun mundo cada vez máis diverso e multipolar. Precisamente nese contexto en que se orden novos actores e contrapesos, non só no ámbito político e militar, tamén no económico e tecnolóxico, aparecen novas oportunidades para os países e estados empeñados en defenderen e manteren a súa soberanía frente ao inxerencismo e as relacións económicas desiguais, cando non directamente a rapina e a depredación de recursos que caracterizan o comportamento norteamericano. É iso o que tentan evitar os Estados Unidos de América, agora con Trump como antes con Biden. E para iso contan con Estados sumisos que lles renden servizos inestimáveis. Que a Unión Europea, descolocada após a viraxe de Trump con Ucraína, queira aparentar agora un certo grau de independencia, de autonomía estratégica, mas que o faga precisamente alentando a continuidade da guerra e a escalada belicista, para alén de patético, non pode ocultar que está a actuar xustamente para satisfacer os intereses norteamericanos. O cobrador do FRAT, como hai pouco, escoitamos aquí. Xa sabemos que esa viraxe non responde a un repentino impulso pacifista do presidente norteamericano. Todo o contrario, os Estados Unidos de América son conscientes de que a guerra estaba perdida no terreo militar e agora o grande negocio son para Norteamérica, será para Norteamérica a reconstrucción e o control de materiais
críticos, de materias críticas e terras raras en que é rica a Ucraína e que Trump xa anunciou que aspira a controlar polo menos 50% deses recursos. Porque, ademais, o grande negocio das armas xa o garante a propia Unión Europea con esa iniciativa dun fondo de 800.000 millóns de euros para gasto militar, do que se irán lucrar especialmente a Lockheed Martin e o complexo militar industrial norteamericano. Non nos enganemos, esta non é unha iniciativa para garantir a autonomía estratégica no ámbito militar frente aos Estados Unidos e a OTAN de que ás veces se fala. Moi ao contrario, servirá para reforzar militarmente a OTAN e satisfacer as aspiracións de dun Trump que reclamaba que os Estados europeos da Alianza Atlántica incrementasen sustancialmente o gasto militar até situalo por volta de 5% do Produto Interior Bruto. Os líderes dos Estados europeos saben que non poden chegar aí sen provocar en reaccións sociais imprevisíveis polos recortes que isto implicaría, mas parecen decididos a se orientaren para chegar até 3% do Produto Interior Bruto, como sinalou a presidenta da Comisión, a señora von der Leyen. Para iso, lanzan unha brutal campaña de propaganda que lembra a coñecida das armas de destrucción masiva no Irak, que serviu para xustificar a invasión e destrucción daquel país. Porque, con efecto, todos os recursos que foren utilizados para gasto militar non poderán ir destinados a políticas sociais. E o BNG ten claro que antes que armas precisamos de máis recursos para sanidade, educación, atención á dependencia, servizos sociais, vivenda ou creación de emprego. E tampouco deben ser sacrificados investimentos públicos absolutamente necesarios, porque se trata, en definitiva, de priorizar a calidade de vida e benestar das clases populares galegas e do Estado frente ao negocio dos señores da guerra norteamericanos para máis INRI. Mas, para alén desta, hai aínda outra evidencia. Máis gasto militar non significa máis seguridade. Todo o contrario, implica máis polarización, máis inestabilidade e máis risco de deflagración dun conflito bélico a grande escala. Porque, contra o dito clásico, preparar a guerra significa abrir a porta ao desastre. Buscar a paz significa traballar activamente por ela, procurando a desescalada, o desarmamento e o establecemento dun contexto de estabilidade, boa veciñanza e relacións en beneficio mutuo. Non queremos vivir en sociedades que camiñan cara á militarización e nun mundo que naturaliza a guerra e mentaliza a poboación para aceptar sacrificios con tal de satisfacer as aspiracións do amigo americano e dos que viven de fabricar e vender as armas. Por iso, pedimos aos grupos desta Cámara que apoien a proposta recollida nos 6 puntos. Rexeitar as ameazas de Trump, oporse á proposta dun fondo de 800.000 millóns de euros para destinar a gasto de defensa, renunciar a calquera incremento do gasto militar, apostar pola vía do diálogo e a negociación para a paz e, por último, renunciar á participación do Estado español na OTAN, abandonando esa alianza militar e reclamando a súa disolución. Moito obrigado. Gracias, señor Rego. Para la defensa de las enmiendas formuladas por los grupos, intervienen por el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar. Tiene la palabra la señora doña Verónica Martínez Barbero, por un tiempo de 5 minutos. Muchas gracias, presidenta. La vuelta de Trump a la Casa Blanca ha supuesto un seísmo en el tablero geopolítico. Este vuelco amenaza con dar el golpe definitivo a un orden mundial imperfecto, pero basado en el derecho internacional, en el multilateralismo y en las Naciones Unidas, para dar paso a un orden que gira en torno al derecho de los más fuertes, el multipolar y de corte imperialista, teniendo además sus peores consecuencias sobre quienes llevan años sufriendo, como ocurre en Gaza y en Ucrania. Esta redefinición de las relaciones internacionales nos obliga a repensar también el papel de Europa en el mundo, pero sobre todo es una oportunidad para apostar por construir una Europa con voz propia, soberana, con autonomía e independencia estratégica y capaz de defender un mundo multilateral. Esta misma noche, Netanyahu ha roto un acuerdo de tregua que se alcanzó tras más de 500 días de bombardeos. Esta noche los ataques del ejército israelí han asesinado a más de 300 personas en la franja y lo ha hecho
con la complicidad de la administración Trump. La Unión Europea debe exigir el fin del apartheid y una solución de convivencia pacífica que pase por el reconocimiento del Estado palestino. Tenemos que presionar a Israel y tenemos que hacerlo con sanciones y con la ruptura del acuerdo de asociación. En Ucrania, después de más de 3 años de guerra tras la invasión ilegal rusa, también se necesita una paz duradera que coloque los intereses del pueblo ucraniano y su soberanía en el centro, sin que sea sometido a una rendición en la que Estados Unidos y Rusia se repartan su territorio y sus recursos naturales. La política del chantaje, el matonismo y el caos diario de Trump deja claro que Europa no puede seguir dependiendo de terceros para garantizar su propia seguridad. Es hora de avanzar a nuestro propio modelo con una arquitectura de seguridad europea independiente, disuasoria y defensiva. Un proyecto independiente, soberano y seguro que pasa por lugares diversos como la tecnología, ciberseguridad, industria, autonomía estratégica o energía y, por supuesto, por la lucha contra las amenazas del presente, la extrema derecha, el cambio climático y la desigualdad. Sí, porque para nuestro grupo parlamentario está claro, todo esto solo podemos aspirar a lograrlo con justicia fiscal. No podemos permitir que el peso de las grandes transformaciones recaiga sobre los mismos de siempre. La financiación debe salir de quienes más tienen. Por ejemplo, poniendo en marcha la propuesta de observatorio fiscal de la Unión Europea en favor de una tributación mínima de las personas con un patrimonio ultraelevado en la Unión, fijando un impuesto del 2% a patrimonios superiores a los 100 millones de euros. Con esta medida se podrían recaudar 67.000 millones de euros. Recursos que nos permitirían construir una Europa segura y resiliente, pero sobre todo una Europa más social. Miren, la semana pasada vivimos el aniversario de la epidemia de la COVID. Esos días aprendimos que podíamos tener seguridad y tantas otras cosas y no tener recortes. Que el viejo orden de la austeridad, además de injusto, no sirve para el tipo de respuesta que necesitábamos. Tampoco sirve para la que necesitamos ahora. Estamos exactamente en el mismo escenario. Mayor seguridad compartida y mayor autonomía europea pasan por romper de manera definitiva con las recetas de austeridad y el juego de suma cero. Para ser clara, la seguridad europea no se construye en ningún caso debilitando el estado del bienestar, se construye reforzándolo. Este acuerdo es un mínimo que para nosotras, para Sumar, pero también para otras fuerzas políticas de esta Cámara, convertimos en exigencia la semana pasada durante la ronda de contactos con el presidente y que hoy también defiende el Partido Socialista. La verdadera autonomía y estabilidad del continente dependen de que Europa mantenga y refuerce el modelo social. No habrá seguridad europea si no afrontamos la lucha contra la precariedad y la pobreza que aún existe en el continente. Y ahí es donde debemos estar las fuerzas progresistas, afrontando con responsabilidad el presente y aprovechando este momento de cambio para definir una Europa que no caiga en los errores del pasado ni se rija por dogmas ya fracasados. Europa debe ser independiente e invertir de manera inteligente su independencia. Europa debe avanzar como región social y de los pueblos y España debe abanderar esta posición. Con todo esto, señorías, señor Rego, quiero expresarle que las 3 enmiendas que nosotras presentamos a esta moción son necesarias para mi grupo para definir el imperativo de un proyecto de seguridad y defensa europeo que pasa, por supuesto, por una paz justa y duradera para Ucrania en primer término, también por una mayor integración y coordinación a nivel europeo en materia de defensa y seguridad y, por último, por una política exterior europea que priorice la paz, los derechos de los pueblos y los derechos humanos, el derecho internacional, la diplomacia, el diálogo y el multilateralismo, una política de seguridad sanitaria, alimentaria, industrial, comercial, digital y energética, que priorice el bienestar, la sostenibilidad y la autonomía europea en todos los sentidos. Estas son las mejores políticas de defensa para garantizar la soberanía y autonomía estratégica de Europa. Muchas gracias. Gracias, señora Martínez. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra el señor don José María Sánchez García, por un tiempo de 5 minutos.
Con la venia. El grupo proponente es el Bloque Nacionalista Galego, incardinado en el Grupo Parlamentario Mixto, y de ese bloque forma parte el Partido Unión do Pobo Galego, del que es secretario el señor Rego Candamil, que ha sido el orador al defender esta proposición, esta moción. Este partido político, en sus estatutos, dice que es un partido comunista de lucha para la liberación nacional, de instauración de un Estado gallego democrático y popular, para terminar con la colonización que padece, un partido promotor de la construcción del socialismo, de la economía planificada, y dice que su teoría y su práctica se acomodarán a los principios ideológicos del Marx, Engels y Lenin, además de añadir, para dar una nota de color local, el ideario nacionalista de Castelao. En la proposición, en el texto de la moción, leemos cosas como las siguientes: los intereses del imperialismo norteamericano y la entidad sionista, la continuidad de la guerra y el militarismo, el saqueo de materias primas, el fomento de golpes de Estado y dictaduras de intervención militar, el servicio de los intereses del gran capital estadounidense, alimentar el complejo militar industrial estadounidense, etcétera. Es decir, una terminología propia de un marxismo rancio, caduco, trasnochado, olvidado, pero que pone de manifiesto que el comunismo internacional sigue sin entender que Rusia no es ya ningún bastión comunista, como lo fue durante muchos años, desde la Segunda Guerra Mundial y durante la Guerra Fría, porque el fundamento ideológico de esa bipolaridad ha decaído toda vez que Rusia desde 1991 ha abandonado el comunismo. Bien, estas son las características de esta moción y bastaría señalarlo así para decir que nosotros no lo vamos a apoyar, porque es algo verdaderamente fuera del tiempo y fuera de la realidad. La postura de Vox en la cuestión del conflicto de Ucrania es la expresada por su diputado, el general Asarta, en el debate del punto cuarto del orden del día de hoy, coincidente con la de ilustres especialistas en materia de relaciones internacionales, ninguno de ellos ni fascista ni de extrema derecha. Puedo citar a John Mearsheimer, puedo citar a Pierre Lelouch, puedo citar a Emmanuel Todd, etcétera. Es decir, la conveniencia, véase la necesidad de un entendimiento de los Estados Unidos y Rusia, una vez que ésta, como he dicho, abandonó el marxismo-leninismo en orden a la seguridad colectiva y la paz en Occidente. Esta es nuestra convicción y, por lo tanto, tenemos que adherirnos sin ningún tipo de vacilación a la iniciativa del presidente de los Estados Unidos, Trump, frente a la vacuidad de la Unión Europea, a sus peregrinas ideas de intervención militar sin límites en Ucrania, ahora ya con fuerzas propiamente europeas, hasta ahora era a costa del ejército ucraniano, después de que la Unión Europea haya convencido a las autoridades ucranianas de la prosecución de esta guerra contra la invasión ilegítima rusa del territorio de Ucrania. Sabido es lo que sucedió en las negociaciones de marzo y abril de 2022 con la injerencia europea para poner fin a ese proceso de paz entonces iniciado. La postura de la Unión Europea es esencialmente la postura del Partido Popular y la postura del Partido Socialista, caracterizada además por algún respingo característico de un resabio marxista, también fuera del tiempo, en una aparente cruzada anti-Trump. Pero esencialmente el PP y el PSOE coinciden en este punto. No sé si tienen conciencia de ello, pero parece que no, y si la tienen, pues peor aún, porque nos gusta menos. Es sorprendente por parte de la Unión Europea y por parte del Partido Popular y Partido Socialista esta apelación a lo que Clausewitz llama el ascenso a los extremos. El ascenso a los extremos, según la doctrina de Clausewitz, es la doctrina de la guerra total y tiene tres elementos. 1, el uso recíproco ilimitado de la fuerza. 2, la búsqueda del derrocamiento del adversario. Y 3, el cálculo de los esfuerzos y el escalamiento. Pero el propio estratega prusiano dice que esta guerra total no existe, que lo que existe es la guerra real, en que hay una moderación impuesta por las circunstancias de carácter político. Es evidente que la señora von der Leyen es una cristiano-demócrata alemana, pero alemana parece poco porque desconoce a su compatriota prusiano, y
también desconoce la doctrina o la enseñanza de la Iglesia del oeste particular y recuerda al efecto la apelación tanto en 1990 con ocasión de la Primera Guerra del Golfo como en 2003 con ocasión de la Segunda del Papa Juan Pablo II. La guerra es una aventura sin retorno. Recapaciten ustedes, señores del Partido Popular, tengan discreción de juicio y no se dejen adoctrinar y seducir por esa señora del pelo lleno de laca y que además recibe en Bruselas el sobrenombre de von der Weisen. Gracias, señor Recapaciten. Sánchez. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora doña Esther Peña Cañamero, por un tiempo de 5 minutos. Muy buenas tardes. Gracias, presidenta. Quiero comenzar mi intervención lamentando y rechazando sin ambages la nueva oleada de violencia en los bombardeos que han golpeado esta noche a la población civil en Gaza. Señorías, esa no es la vía para la paz, no lo es. Y tengo que reconocer, volviendo a la proposición, que leo con atención, con respeto, pero con cierto escepticismo, algunos de los puntos de esta propuesta sobre la situación internacional, como si bastara con decir que no para evitar que Putin invada países. Por cierto, en la parte propositiva se le olvida hablar de Putin y de las víctimas que ha provocado en su invasión en Ucrania. Y es que si Kiev cae en manos de Putin, el autoritarismo habrá ganado una batalla decisiva contra la democracia. Y esa sí es la batalla que define el siglo XXI. Porque el debate no es OTAN sí, OTAN no, mientras Trump nos aboca a defendernos por nuestra cuenta, como si invertir en nuestra seguridad fuera algo lejano a defender nuestra manera de vivir, nuestro bienestar, en nuestras familias. Es que no se da la dicotomía entre tanques u hospitales, ni guerra sí o no, guerra nunca. Se trata de tener capacidad de disuadir dependiendo de nosotros mismos, financiando conjuntamente la inteligencia, la tecnología en infraestructuras críticas o la ciberseguridad, porque no podemos arriesgarnos a que los enemigos de Europa, los que están fuera y los que tenemos aquí, también en este hemiciclo, acaben con nuestros hospitales, nuestros colegios, a la vez que con nuestra democracia y con nuestras libertades. Y esto lo entendemos los socialistas, igual que lo entiende el 75% de los españoles y españolas que, según el último CIS, declaran que Europa debe aumentar sus capacidades y seguridad y hacerlo invirtiendo en industria europea, invirtiendo en tecnología europea y haciéndolo a escala europea. Y lo haremos siendo coherentes, un país que sí cumple y ha aumentado su inversión en 10.000 millones de euros en defensa en los últimos años, pero con un gobierno progresista que a la vez ha aumentado también en 120.000 millones de euros en políticas sociales y otros 20.000 millones más en transición ecológica en un país con cada día mayores cotas de bienestar. Seguridad y bienestar indisolubles, esa es la clave. Y también capacidad para contestar a todas las demandas de la ciudadanía. En el legislativo, claro que sí, y también cuando la competencia sea ejecutiva, haciéndolo de frente, diciendo la verdad. Hay verdad, señorías del Partido Popular. Sale pronto la mentira si de la cuerda se tira. Diario de Sesiones, 3 de marzo de 2003, serie D, número 497. Jamás este Congreso autorizó el envío de tropas a la guerra ilegal de Irak en las que nos metió el Partido Popular de Aznar. Lo hizo sin el concurso del Parlamento y con el 90% de la opinión pública en contra. Si mienten con lo que es fácil de demostrar, imagínense qué hacen con el resto. Así que frente al Partido Popular, el partido de las mentiras masivas, los españoles se merecen certezas, un liderazgo seguro y que se diga la verdad. ¿Qué tiempos vivimos en los que hay que defender lo obvio? No habrá una Europa segura y próspera sin una Ucrania libre y en paz. Putin tiene hambre de anexión territorial. Hoy es Ucrania y mañana serán otros territorios. Está en guerra contra lo que significa Europa, contra la democracia, contra los derechos, contra las libertades.
Y también tenemos a Trump en una guerra económica e imperialista con Groenlandia, con Canadá y con lo que haga falta, sin respetar los derechos humanos ni la democracia. Y ante esto hay cosas que sí que están pasando. Claro que sí, hay que responder con el refuerzo de la democracia, consolidando derechos y libertades, garantizando nuestra seguridad. Y la respuesta es muy clara: Europa. Porque Europa representa todo eso, una Europa más fuerte, más segura, más unida. Ese es el debate, la seguridad y Europa. Y tengo que lamentar, como española, que mientras esto está pasando, el único líder del mundo que no se entera que el gran peligro para Europa son los ultras es el señor Feijóo. El único que flirtea y consuma con ellos. Y lo diré con claridad: Europa y su seguridad están ligadas al aislamiento de los ultras, de la ultraderecha. Europa y su seguridad está ligada a que los ultras ni gobiernen ni decidan, porque será en contra de todo lo que queremos construir. Cuanto más aislada esté la ultraderecha, más segura estará Europa. Los españoles, los europeos, no vamos a ser títeres de nadie. Todos sabemos ya que el señor Feijóo le gusta serlo, de la extrema derecha. El lacayo del Ventorro le llaman ya, pero no, nosotros no lo vamos a ser. Ante la lógica de los abusones hay que decir que no. Y España está donde tiene que estar, donde siempre quiso estar y donde va a estar con este Gobierno, en el corazón de Europa. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso tiene la palabra la señora González Vázquez. Señorías, como consecuencia de la interpelación de la semana pasada al ministro de Asuntos Exteriores, el BNG nos presenta esta moción en la que en 6 puntos de 3 líneas cada uno nos exhorta nada menos que, entre otras cosas, a abandonar la OTAN, en primer lugar, y a oponernos a la decisión conjunta tomada por los 27 miembros de la Unión Europea para constituir un fondo de defensa y seguridad en nuestro continente. En resumen, el BNG cree que en un contexto de alarmante inestabilidad política es el momento de debilitar a Europa, impidiéndola asumir su propia defensa y prepararse para un escenario geoestratégico completamente nuevo. A nadie puede sorprender esta propuesta del BNG, y mucho menos a los gallegos. Señorías, la postura del BNG en cuanto a la política internacional y europea sigue siendo la misma que en los años 80, cuando España ingresó en el mercado común europeo y en la OTAN: el rechazo frontal a 2 de las decisiones más importantes tomadas por nuestra joven monarquía parlamentaria, alineándose con el resto de las democracias occidentales y marcando un rumbo europeo y atlantista a nuestra posición en el mundo, dividido aún en aquel momento en los 2 bloques constituidos después de la Segunda Guerra Mundial. El BNG es una coalición de partidos manejados ideológicamente desde la UPG, la Unión do Pobo Galego, que se autodefine, como se ha dicho aquí, como comunista, marxista, leninista y nacionalista, y cuyo objetivo es luchar por la liberación de Galicia. El líder del BNG es precisamente desde hace 13 años el señor Rego, una organización que sigue ciega y sorda al fracaso del modelo económico y social del comunismo, una ideología totalitaria que causó millones de muertos en aquellos países del mundo que sufrieron la falta de libertad, la pobreza, la carencia de oportunidades y la imposición ideológica y cultural, como la URSS, como Alemania del Este, como Yugoslavia o Rumanía, en tiempos aún muy cercanos y que algunos países siguen viviendo hoy. Ese es el modelo que el BNG y el señor Rego quiere para Galicia y para España.
Afortunadamente, el pueblo gallego es muy sensato y el pasado 19 de febrero de 2024 el electorado otorgó al presidente Alfonso Rueda una rotunda victoria por mayoría absoluta, relegando al BNG y al PSDG a la oposición. Por todo ello, señor Rego, no puede hablar en nombre de Galicia. El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso cuenta con 13 diputados y diputadas gallegas frente a 1 del Bloque Nacionalista Galego, lo que nos otorga como mínimo 13 veces más razones para asumir esa representación. Y no olvidemos tampoco el papel interpretado por el Partido Socialista de Galicia, que en la última semana de campaña electoral gallega, ante la debacle electoral que le auguraban las encuestas, pidió el voto para la candidata del BNG, olvidando que presentaban un candidato propio. Ese es su concepto de responsabilidad política. Esto es lo que el PSOE y el Partido Socialista de Galicia quiere para Galicia. En marzo de 2022, el BNG impidió que el Parlamento gallego aprobase una declaración institucional en apoyo de Ucrania y contra la invasión rusa, negándose a condenar a Putin. Es decir, mientras por un lado dicen defender la independencia de los pueblos del mundo y su derecho al autogobierno, condenan a Ucrania a su subordinación a Rusia y quieren obligarla a una neutralidad establecida por la fuerza por una potencia extranjera. Y al mismo tiempo, en sus iniciativas, llaman a los territorios ucranianos de Donetsk y Lugansk, ocupados por los rusos, repúblicas populares independientes, justificando lo injustificable una vez más. Señorías, nos encontramos en un momento clave para Europa, marcado por la guerra de conquista de Putin en Ucrania, que ya dura más de 11 años y se desarrolla con toda crudeza desde febrero de 2022, y por la preocupación sobre la creciente inestabilidad en nuestras fronteras. Es fundamental abordar con seriedad y responsabilidad las cuestiones de seguridad y defensa. Rechazar las posiciones tanto de la OTAN como de la Unión Europea, como hace el BNG, es no solo un error estratégico, sino también una visión que ignora la realidad mundial. Inmediatamente después de la agresión rusa a Ucrania, 2 países que tenían la neutralidad como bandera, Finlandia y Suecia, solicitaron su ingreso en la OTAN, que fue negociado con rapidez. El antimilitarismo y el desarme unilateral que ustedes predican, incluso si fuese bien intencionado, algo bien dudoso, no es una política adulta en un momento en que la seguridad de millones de personas, de millones de europeos, está en juego. Señorías, la defensa de esta iniciativa y su posterior votación retratará con total realismo la debilidad de un Gobierno. Ni sus 2 miembros, ni los que conforman la supuesta mayoría de progreso de la que Sánchez alardea una y otra vez, se ponen de acuerdo en cómo abordar una situación crítica como esta. Consciente de su desnudez, Pedro Sánchez se resiste a defender en la Cámara la creación de este Fondo para la Seguridad de Europa. De todas maneras, señor Rego, no se alegre demasiado si esta iniciativa recibe más apoyos de los que habitualmente recibiría. Acabará usted Señoría, debe finalizar, por favor. Termino. Acabará usted plegándose a Sánchez como siempre, a pesar de haber sido humillado una y otra vez, porque esa ha sido siempre su estrategia en el Congreso. Mostrar una independencia relativa de criterio para agachar la cabeza después frente a un presidente del Gobierno que le engaña a usted y podrá seguir engañándolo si así quiere usted, como llevamos viendo todos estos años, pero a nosotros, y aquí sé de lo que hablo, y hablo con toda intención, termino, presidente, en nombre de los gallegos, a nosotros no nos va a tomar el pelo, no se lo vamos a permitir. Señor Rego Candamil, ¿acepta alguna de las enmiendas presentadas? Vamos viendo. De acuerdo. Señoría, les anuncio que veremos solo la siguiente moción. Dejaremos, por tanto, 2 mociones para mañana. A continuación pasamos a debatir la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Vox sobre las medidas